Buenas noches, soy Laura Hernández y hoy voy a explicar lo que vimos en grado sexto y lo que vimos en grado séptimo. Bueno, en grado sexto vimos el verbo to be y unas oraciones que son afirmativa, negativa y sus dos tipos de pregunta que son directa y específica. En la afirmativa primero va el sujeto que puede ser I, she, he, it, you, they y we. Luego va el verbo to be, que dependiendo del sujeto es am, is o are. Y ya el complemento. Y la oración que haría I am Laura o she is Laura. En la negativa primero el sujeto, luego el verbo to be, después el not y por último el complemento. Y la oración que haría I am not Laura. He is not Juan. En la pregunta directa se cambia el orden. Primero va el verbo to be, después el sujeto, luego el complemento y por último el signo de pregunta. Y hay dos formas de responder a esa pregunta, que sería yes I am cuando es en afirmativo y cuando es en negativo sería not I am not. Y la pregunta que haría are you happy y se puede responder yes I am o not I am not. Y la pregunta específica se pone primero el W's question, que el W's question, pues como su nombre lo indica, va W y H, que estas preguntas serían qué, dónde, cuándo. Entonces, va primero el W's question, luego el verbo to be, después el sujeto, el complemento y por último el signo de pregunta. Entonces, la pregunta que haría, where is my mom today? O how long am I with Laura? Y para responder esa pregunta sería así, se pone primero el sujeto, luego el verbo to be y por último el complemento. Pero para responder esa pregunta, bueno, las W's question, el complemento son las que responden las W's question. Entonces la respuesta quedaría así, my mom, que es el sujeto, el verbo to be, que es is, y el complemento, que sería in home, que es el que está respondiendo a la W's question. Luego seguimos con grado séptimo, que aquí se ven el do y el does. Entonces, lo mismo, están en afirmativo, en negativo, y su pregunta directa y su pregunta específica. Entonces, aquí en la afirmativa va primero el sujeto, luego el verbo, que el verbo no es el mismo verbo to be, sino son los más de 500 verbos que existen en inglés, que en este caso es like, y por último el complemento. Entonces, el sujeto, como ya se mencionó, es I, she, he, it, you, they y we. Pero cuando es she, he and it se coloca el does. Y cuando es I, you, we y they se coloca el do. Y lo mismo, cuando está en segunda persona, en el verbo se le coloca una S al final. Entonces aquí quedaría I like Xbox. She likes Xbox. Bueno, en negativo sería así. El sujeto, el do, el das, luego sigue el not, el verbo y el complemento. Entonces quedaría así. I do not like Xbox o she does not play Xbox. Y para la pregunta está la directa y la específica, que como o aquí en este caso se cambia, así que va primero el do, o dependiendo si es do o das, luego el sujeto, el verbo y por último el complemento y el signo de pregunta. Entonces, ¿qué haría la pregunta? Do I hate Laura? Y para responderla es lo mismo, yes I do o no, I do not, dependiendo si es en afirmativo o negativo. Y la otra es la specific, que aquí se pone las W's question, luego el do, el das, después el sujeto, el verbo y el complemento y el signo de pregunta. Entonces la pregunta que haría, how long do I learn English?
y el signo de pregunta. Y para responderla es lo mismo. Se pone el sujeto, luego el verbo y el complemento. Que el complemento es el que responde la English question. Y quedaría así: I learned 2 days. Y ya, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Gracias.